Amigos, bienvenidos al noveno capítulo del Fogón Reformado. Y bueno, como habíamos anticipado en la vez anterior, estamos aquí con el pastor Steve Payson de la Iglesia Ortodoxa Presbiteriana Salvos por Gracia de Montevideo, hablando de la obra presbiteriana en Uruguay, hablando de la obra reformada. Y continuamos hoy. Ahora se abre un tiempo de preguntas. ¿Cómo estás, Diego? ¿Cómo andas? ¿Cómo andás, Pedro? Esta vez no me quiero olvidar de, primero que nada y antes que nada, saludar a Damián, Pero claro. el mago detrás de la composición de cada uno de estos episodios. No hay que olvidarse de él, no hay que dejarlo por fuera. ¿Cómo andás, Damián? Te mando un saludo grande. Y ahora sí, vamos a darle de nuevo la bienvenida a Steve Payson, pastor Muchas de, gracias. como dijo Pedro, pastor de la Iglesia Presbiteriana Salvos por Gracia y Soli Deo Gloria en Maldonado, que también lo habíamos mencionado la vez anterior. Y bueno, gracias, Steve, por estar de vuelta acá. Y Muchísimas gracias, hermanos. por favor. Steve, la otra vuelta habíamos hecho un episodio más bien de presentación para que la gente te conociera, para que supiera quién eras. Hoy creo que vamos a aprovecharte un poquito más. Y hace 2 episodios atrás terminamos con Pedro un estudio, entre comillas, ¿no? Un comentario. Comentario, me gusta más porque estudio suena muy rimbombante. Sí, no, un comentario Un acerca de lo que comentario. era, la confesión de Westminster, que es lo que vamos a tratar de ir siguiendo a lo largo de los episodios. Este, mm, y entonces queríamos aprovechar, ya que finalizamos el primer capítulo, hacerte algunas preguntas que tengan que ver o que estén relacionadas con la confesión y con este Ujú. primer capítulo en particular. Así que, Me bueno, no parece sé, muy Pedro, bien. si querés iniciar vos con Sí, el... Steve. Una de las preguntas que nos hacíamos, Steve, era si usted cree que es útil para el cristiano común, para el cristiano de a pie, digámoslo así, de manera uruguaya, que conozca la confesión. ¿Y por qué? ¿Cuál sería su utilidad? Sí, bueno, mi denominación es una denominación confesional. Los estándares de la iglesia, primero y obviamente, el fundamento es las Sagradas Escrituras, la Biblia, el Antiguo y el Nuevo Testamento. Pero aparte de eso, la Confesión de Fe de Westminster y sus catequismos, el mayor y menor, son útiles para educar, informar y dar forma al entendimiento de cristianos de cualquier edad. Por ejemplo, el catequismo menor es muy útil para educar a la familia, en utilizar en familia, y es bien simple, y el catequismo mayor más profundo, digamos, y la confesión también profundo, un documento profundo, pero sí, porque la confesión puede ofrecer a los cristianos comunes o normales, digamos, o de pie, como dijiste, un resumen claro de lo que enseña la Biblia sobre temas importantes que se encuentran en ella, incluyendo cómo debemos entender la palabra de Dios, que ustedes están em, cubriendo en estos episodios. ¿Quién es Dios? La naturaleza de la salvación, qué es la salvación, cómo entendemos las partes, qué es la iglesia, cómo debemos adorar al Señor como cristianos. Y el lugar es un tema muy importante, el lugar de la ley de Dios en la vida del creyente. Entonces, la confesión distila las enseñanzas de la Biblia sobre estos temas así, pero también lleva a creyentes de vuelta a la base bíblica de lo que enseña la confesión. Y eso es importante y muy lindo también, un aspecto de la confesión, que cada cosa,
enseñanza apoyada por las escrituras. Ujú. La otra vuelta, Steve, hablábamos de todo lo que fue tu venida al Uruguay y demás, y no quiero volver a eso particularmente, pero sí preguntarte, porque yo lo que veo, desde mi experiencia, de lo que he vivido en iglesias en Uruguay, esta cosa de la confesionalidad y esta cosa, ¿no? De, bueno, confesiones, credos, catecismos, es algo completamente ajeno, ¿no? Vamos a decir, para el Totalmente. normal del pueblo evangélico. Es más, a mí yo la primera vez que escucho acerca de catecismo dentro del pueblo evangélico, yo lo relacioné inmediatamente con la Iglesia Católica. Por una Ujú. cuestión de que yo me crié en colegio católico, fui a la Sagrada Familia ahí en Montevideo y siempre la catequesis para mí era ese mundo, ¿no? Eh, Sí, sí. ¿Cómo vos te encontraste con la misma impresión acá en Uruguay o encontraste un pueblo evangélico que te entendía cuando vos le hablabas acerca de confesionalidad y de estas cosas? Sí, creo que está creciendo acá en Uruguay, como hemos hablado la última vez en el último episodio. Pero todavía, bueno, hay dos ramas, ¿no? Porque hay algunos que están específicamente buscando una iglesia confesional que tiene esa historia y la fe históricamente entendido y expresada y en la confesión y los catequismos. Pero hay otros que sí, es una cosa muy, muy rara, por ejemplo, utilizar el credo apostólico o el credo niceno durante el culto. Es, bueno, algo generalmente las iglesias protestantes o iglesias evangélicas acá en Uruguay no utilizan cosas así ni en su enseñanza ni en el culto o adoración al Señor. Ujú. Así Yo, que muchos que entran a nuestra iglesia pueden estar o sentirse un poco incómodos, porque, por ejemplo, el credo apostólico habla de la Santa Iglesia Católica, pero no refiere a la Iglesia Católica Romana, sino la Iglesia Universal. ujú. Entonces hay un proceso de acostumbrarse y educar a las personas que vienen sobre qué es confesionalidad y qué es una iglesia confesional. Sí, Claro, claro. sobre todo también remite al uso de los términos, que claro, en un contexto hispano, evidentemente, aunque por más que nosotros somos el país supuestamente más secular de América Latina, y probablemente lo seamos, en un contexto hispano, palabras como sacramento pegan un susto bárbaro, ¿no? Digo, hay un sacramento, y como que no tuvieran lugar. Y en realidad lo que hacemos es rescatar el lenguaje histórico de la iglesia y darle una verdadera significancia, darle un sentido real, histórico, bíblico, ¿no? Entonces, eso es muy Absolutamente. importante. Y a mí me pasó, siendo ya reformado de convicción y demás, que la primera vez que asistí a la iglesia, salvo por gracias, fui con la primera vez no, o la segunda, no recuerdo, que fui con mi hija, que fuimos con mi esposa y con mi hija, claro, nunca había estado, ¿no? Entonces, cuando le dimos el credo, ella venía contentísima. Cuando dijeron de Santa Iglesia Católica, revoleaba los ojos, me miraba como diciendo, ¿qué tal? Porque dice y allá cuando recuerdo bien, usted recordará, Steve, que terminó el culto y salió corriendo a hablar con el pastor, ¿de qué se trataba eso de católico y de los sacramentos? Y es más, Digo, si no recuerdo mal, andé pues preguntale. yo estuve en esa reunión y si no recuerdo mal, en esa reunión hubo bautismo de niños y confesión, Sí, ¿no? sí. Y Sara me miraba como diciendo, papá, ¿qué es esto? Algo muy gracioso, Sí, pero que ha servido para contextualizar las prácticas históricas de la Iglesia Real y sacarle esa carga que acá todo se ve romano. Hay que hacer algo totalmente diferente y no sí, necesariamente es así, sí, ¿no? sí, porque obviamente
queremos vincularnos con la fe cristiana histórica, pero obviamente desde el punto de vista nuestro que, bueno, no somos diferentes que los católicos romanos, ¿no? Y Exacto. entonces tenemos que distinguir qué es nuestra fe, que es conocida como la fe reformada. Viene de la reforma de Martín Lutero y Juan Calvino y otros, una cantidad más, y más tarde de las reformas que hicieron en Inglaterra y Escocia. Ujú. Sí, yo siempre digo medio en broma, medio en serio, y un poco para llamar la atención. Yo cuando me preguntan, me dicen, ¿qué sos vos? Yo soy cristiano, soy católico y apostólico. Lo que no soy es romano. Pero Muy soy bien. Ah, evangélico, ¿no? Soy no católico hay porque duda. soy de la Iglesia Universal y soy apostólico porque sigo la doctrina de los apóstoles. Pero sí, es un buen No, de enganche que ese, llama te la, digo. lo que llama la atención no hay duda alguna. Me parece No, que no, debe pues ser muy llamativo. es un excelente enganche. Pero la verdad es que hay varios miembros de nuestra iglesia, especialmente en Montevideo, em, que salieron de iglesias pentecostales. Mm, Cuando comenzaron los hombres de leer la Biblia y escuchar, leer la Biblia en serio, bajo la gracia de Dios, y escuchar la prédica de sus pastores, y había una gran distancia en varios instantes de lo que estaban escuchando del púlpito y leyendo en la Biblia. Y bueno, gracias a Dios por medio de personas como R.C. Sproul, John MacArthur, y bueno, Paul Washer y Sujel Michelin y otros que son más confesionales, y descubrieron, bueno, hay una fe, un cristianismo que realmente está no solo basada en las escrituras, pero durante los siglos, hombres fieles han formulado estas confesiones y catequismos para enseñar la iglesia y tener una iglesia llena de personas, de miembros que realmente entienden la doctrina de lo que enseña la Biblia. Y ujú, eso es sumamente importante. Y porque hay tanta ignorancia, especialmente en las iglesias pentecostales, ujú. porque la- las personas no entienden lo que creen realmente. Aparte, necesito el Espíritu Santo, y el Espíritu Santo es todo, pero a veces falta la prédica sobre Cristo y Cristo crucificado, etc. Que, Sí, sí, sí. No, no, sin dudas es así. Yo antes, Pedro, de que siga con con la siguiente pregunta, me gustaría recomendar, porque yo lo he escuchado, y en el canal de YouTube que tiene la Iglesia Presbiteriana Salvos por Gracia, hay una serie de mensajes que justamente da Steve, que hablan acerca de la gloria del culto reformado, ¿no? Y Sí, corregime, Steve, si no es sí, así, sí, pero vas tocando en distintos mensajes distintas partes del culto, ¿no? exactamente. Y mostrando dónde aparecen en las escrituras y cuál es la base escritural para hacerlo, ¿no? Exactamente, exactamente, porque la verdad es que nuestro culto está ordenado por las escrituras, y lo que vemos es un diálogo entre Dios y su pueblo. Es doxológico, porque el propósito principal es dar gloria al Señor, Amén. pero es dialógico porque vemos en las escrituras que siempre por medio del pacto hay una conversación, una relación entre Dios y su pueblo, y durante el culto Dios está hablando de nosotros y nosotros estamos respondiéndole a lo que dice Dios por medio de las escrituras. Amén. correctísimo, correctísimo. Entonces, ya que estamos en este asunto, volviendo un poco sobre el tema de la confesión, queríamos preguntarle también,
Pastor, ¿es pertinente conservar la misma confesión por tantos años? ¿Hay que conservar Westminster o por tantos siglos? ¿O deberíamos renovarla? Porque veo que todo el mundo ahora todo está en revisión y todo es modificable. Vos querés hacer Westminster 2.0? 2.0. No, yo no quiero. Pero digo, pero puede haber alguno que se pregunte, bueno, ¿por qué no modernizan estos muchachos? ¿Por qué no dan lugar a nuevas ideas? O por qué ni siquiera la retocan? ¿No? Hasta los Estados Unidos tienen enmiendas en su constitución. Nosotros llevamos como 6 constituciones desde que somos república. Entonces, pero esta confesión permanece intacta. ¿Y por qué? Bueno, de hecho, que la Iglesia Presbiteriana en los Estados Unidos, durante, no, poco después de la guerra de la Revolución, la Iglesia Presbiteriana revisó un poco de la confesión, especialmente sobre la parte, el capítulo que trataba o que trata sobre el magistrado civil. Así que hay una diferencia entre la versión de la Confesión de Fe de Westminster originalmente escrito y la nuestra, por ejemplo. Pero entonces, es decir, que la confesión no está inspirada divinamente como las escrituras y puede estar sujeta a revisión a medida que se examinan más, quizás profundamente las escrituras sobre cualquier tema en particular. Así que es importante preservar cuando hay razón, o mejor dicho, es importante examinar la confesión y comparar con las escrituras. Y si hay un conflicto, entonces hay que revisar la confesión según la escritura, no al revés, obviamente. Ujú. Eso sí, el espíritu también, ¿no? Hay una frase que es en latín que habla acerca de la reforma que dice Ecclesia reformata semper reformanda, ¿no? Ujú. Que lo que está diciendo es que la iglesia reformada siempre está reformándose. Y es un poco lo que decía Steve en esto de hacer revisiones de lo que creemos, ¿no? Cuestionarnos justamente los textos que tenemos, como por ejemplo la confesión, son de gran ayuda, nos guían muchísimo en lo que tiene que ver con nuestra comprensión de las escrituras, pero eso no quita que la estemos analizando y la estemos evaluando a la luz misma de las escrituras y bajo la inspiración del Espíritu Santo para no errar, ¿no? El análisis de la escritura Exactamente. es imprescindible, sobre todo porque en capítulos anteriores ambos comentábamos, Diego, que bueno, hoy el capítulo pasado, Steve también lo dijo, ninguno de nosotros tres nació reformado, o sea, nació a la vida espiritual en la fe reformada. Ujú. Sí. Yo nací en una denominación bastante opuesta, aunque no pentecostal, pero de origen fundamentalista. Vos naciste en otra, Steve en algo un poco más liberal, y fue la consideración de las escrituras, primero naturalmente que la gracia de Dios que nos alcanzó, y a Amén. partir de ahí, de la iluminación del Espíritu Santo, fue ir confrontando la escritura con lo vivido, que lo que fue haciendo que hubiera cambios en nuestra comprensión de la fe. Cambios que por supuesto no son completos y que van evolucionando. Pero sí Sí. hay buenas razones en lo que dice Steve para conservar la confesión, en el sentido de que en tanto esta no contradiga la escritura, tiene que permanecer firme, ¿no? Mientras la Ujú. Amén. confesión esté apoyada sólidamente en la escritura, no hay nada por qué Ujú. cambiar, porque la escritura no cambia, ¿no? Pero es muy importante, sí, revisar. Y yo creo que tal vez lo que hablábamos en el capítulo 1 una vez, que estuvimos conversando con esto con Diego, yo creo que la fe reformada, si bien llegó primero a Uruguay, fue de los primeros que llegó, después se congeló, se liberalizó y se fue del foco evangélico, y hoy por hoy Ujú. empieza a emerger con mucha fuerza, ¿no? Y entonces estas Ujú. preguntas que pueden ser un poco obvias para lo que estamos
un poco más para adentro del contexto reformado, no lo son tanto para gente que se está preguntando, ¿no? Bueno, ¿por qué reformado? ¿Por qué ahora? ¿Por qué lo nuevo? Porque yo he recibido esas preguntas. Digo, che, ¿por qué ahora esto de reformado? Y si, ¿cuál es la diferencia? Bueno, hay mucha diferencia. Porque nosotros tenemos un contexto cristiano que surge de un evangelicalismo este, más bien arminiano y dispensacionalista. Y entonces Ujú. eso como que ha tamizado todo el- el- digamos, el entramado cristiano uruguayo. Pero bueno, gracias a Dios por las escrituras y gracias a Dios sobre todo por el don del Espíritu Santo que nos permite ir avanzando hacia otras posiciones. Bueno, Em, me encanta la parte, y eso es importante, siempre distinguir entre la escritura, que es nuestra autoridad para fe y vivir, y las confesiones, los credos, porque la Biblia es la única autoridad verdadera, mientras que nuestros credos, confesiones, catequismos deben enseñarse y entenderse como normas secundarias. Y siempre es la responsabilidad del pastor de una iglesia enfatizar, sí, la confesión es buenísima porque basada en la escritura, pero es una norma secundaria. La verdadera autoridad es la Biblia. Como dice la última sección de la enseñanza en la confesión sobre la palabra de Dios, que dice em, el juez supremo por el que deben resolverse todas las controversias religiosas y por el que deben examinarse todos los decretos de los concilios, las opiniones de los escritores antiguos, las doctrinas de los hombres y los espíritus probados, y en cuya sentencia debemos descansar. mm, No puede ser otro que el Espíritu Santo que habla por medio de las Escrituras. amén, amén. Ah, sí. Steve, ya que hablamos de la confesión, hablamos de las escrituras y de esta, vamos a decir, esta diferencia que vemos, ¿cómo haces tú como pastor reformado, ¿no? Para enseñarle a tu iglesia, ¿sí? Desde la confesión o desde los catecismos, por ejemplo, este, y evitar que la gente se confunda entre lo que tiene que ver con lo que es la tradición de la iglesia misma, ¿no? Y la Biblia misma, ¿no? O sea, es decir, ¿cómo haces tú para evitar que haya la confusión entre tradición eclesial y autoridad divina que lo tenemos en la Biblia? Sí, bueno, como le dije hace unos minutos, es que realmente el, el- el rol pastoral mío es distinguir cuando estoy citando en un sermón la confesión o uno de los catequismos. em, la congregación generalmente entiende que, bueno, esto representa la doctrina nuestra que creemos que la Biblia enseña, pero siempre lo principal es enfatizar que nuestra autoridad es Dios hablando mediante la escritura. Y hay siempre un pastor reformado tiene que enseñar eso a la iglesia, que es importante que utilizamos las confesiones y credos en una manera correcta Ujú, y someter, em, someter las confesiones a la escritura. ujú. Perfecto. Y usted dice, pastor, que la Biblia tiene todo lo necesario, reúne todo lo necesario para tener una vida moderna. ¿Es la escritura un lugar donde encontrar respuestas para la vida actual? Y sí, la Biblia es esencial para nuestra vida como cristianos. Y no podemos entender ni Dios ni nosotros mismos aparte de la escritura. Y la escritura, en una manera u otra, siempre
dirige el corazón y la mente y el alma del ser humano a Dios mismo, a su palabra, para respuestas que necesitamos en nuestras vidas. Entonces, hay principales, hay la ley de Dios, obviamente, que habla de cómo debemos vivir en una manera recta y para la gloria de Dios, pero también necesitamos escuchar las promesas del Evangelio, que somos perdonados por medio de la sangre de Cristo y toda la obra redentora que hizo Dios Trino, Ujú. el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo para redimirnos y traernos a su reino, a sí mismo. Sin duda. Steve, ahora también te escuchaba y pensaba, ¿no? Que en el espectro de lo que es en el contexto uruguayo, ¿no? De lo que es el cristianismo, es como que hay dos visiones opuestas, ¿no? O dos puntas, ¿no? En donde por un lado tenemos el evangélico común, ¿no? No confesional, en este caso, que dice, bueno, yo necesito la Biblia y nada más que la Biblia, ¿no? Y soy yo y mi Biblia y nada más, ¿no? Y por otro lado, más atrás en el tiempo, de repente, no tanto ahora, pero más atrás en el tiempo, estaba el católico romano que decía, bueno, está bien, tenemos la Biblia, pero yo necesito sí o sí a una iglesia que me la interprete, ¿no? Y acá entra, ¿no? Esta posición reformada que va como por el medio, ¿no? Que se apoya en las confesiones para poder entender la escritura, que no dice solo Biblia, solo yo y mi Biblia, pero tampoco dice necesitas al presbiterio en este caso para sí o sí entender por ti mismo las escrituras. La pregunta viene por este lado, ¿cómo lográs tú equilibrar esa libertad que tiene el creyente para leer la escritura por sí mismo y tener una interacción personal con Dios? Con la otra posición de que tú sí o sí necesitas un cuerpo, tú sí necesitas sí o sí la iglesia para entender, porque si no, no podría llegar al conocimiento de la verdad. Bueno, es una buena pregunta, hermano. Porque, por un lado, la idea que, bueno, yo solo necesito la Biblia, entonces la pregunta a tal persona es que, bueno, ¿qué enseña la Biblia? Hmm. Y la realidad es que, bueno, hay doctrina sobre varias cosas, que es la iglesia, por ejemplo, que es el Evangelio. Son cuestiones importantes que cada creyente tiene que entender para Ujú. vivir y dar respuesta a no creyentes, ¿no? De la esperanza que tiene. Entonces, y, y la confesión y los catequismos son muy útiles en ese sentido para dirigir un creyente a lo que generalmente son las importantes doctrinas y cómo la iglesia ha entendido lo que enseña la Biblia. Pero por otro lado, em, nosotros creemos que es importante tener un pastor para ocuparse de la doctrina y de la enseñanza de la Biblia, pero cada persona que es verdadero creyente, que tiene el Espíritu Santo, puede entender la escritura. Pero es importante entender también que la iglesia eh, es un cuerpo, y no Ujú. solo en el presente, pero en el pasado también. Entonces, y la iglesia, por necesidad, um, ha tratado de entender y sacar las esencias de lo que enseña la escrituras sobre doctrina, quién es Dios, quién es Dios Trino. Nosotros, Ujú. llevo siglos para la iglesia llegar a una dogma, un entendimiento
claro sobre quién es Dios como Dios trino, ¿no? Está en la escritura la doctrina, pero no Sí, dice claro. la Santa Trinidad en la Biblia, Claro, ¿no? ¿no? Y esa riqueza a la cual se llegó no es de despreciar, ¿no? O sea, quiero decir, las generaciones siguientes a esa gente, ¿no? A esos hermanos fieles que llegaron a esas conclusiones, no dijeron, bueno, estos hermanos de las generaciones pasadas llegaron a esto, pero bueno, ahora venimos nosotros, vamos a analizarlo de nuevo, y de nuevo, y de nuevo, ¿no? Como una especie de iteración eterna en donde cada generación revisa y recontrarrevisa exhaustivamente, incluso en las doctrinas más fundamentales, sino que no, justamente cuando se llegó a esas conclusiones, bueno, fueron fuera de alguna manera el Espíritu Santo mostrando, ¿no?, a la iglesia lo que las escrituras significaban, ¿no? Exactamente, exacto. Es un acerto conocido en historia que el pueblo que no conoce su pasado lo repite. Ujú. Y en teología podríamos decir lo mismo, o sea, si vos olvidás a los maestros que te ha dado la iglesia a través del tiempo, y así como la revelación es progresiva, la comprensión es acumulada, volvés a hacerte las mismas preguntas y a combatir las mismas herejías que ya fueron combatidas y ya fueron respondidas. Eso es bien interesante de entender, Sí, porque a veces hay una excesiva vocación de comenzar todo de nuevo. sí, Y no es necesario comenzar todo de nuevo, porque bueno, el asunto trinitario, por ejemplo, ya ha sido respondido. Y hay otros asuntos con que hoy se enfrenta el cristianismo moderno, que si hubiera un poco de confesionalidad, si hubiera un poco de comprensión histórica de la fe, no tendríamos esos problemas, ¿no? Y a veces vemos eso también, la necesidad de una iglesia confesional y de una iglesia histórica viene sobre todo por el hecho de que la iglesia ha tenido un desarrollo, como decía Steve y como también decía Diego, un desarrollo de la comprensión a lo largo de las eras que han transcurrido y las que transcurrirán. Y entonces nosotros tenemos que aprovechar todo ese conocimiento acumulado porque somos una sola iglesia, un solo cuerpo, una sola fe, ¿no? Y no hay que estar haciéndose las mismas preguntas a cada rato, ¿verdad? Ujú. Como si nosotros le fuéramos a descubrir una cuestión siempre oculta del asunto, ¿no? Y creo que la iglesia en Uruguay tiene ese problema, que tiene dicho esto con todo cariño, pero como que nunca pasa de primaria, ¿no? Precisamente porque olvida que hay todo un conocimiento acumulado y si se echa mano, entonces puede hacer secundaria y tal vez terciario. Pero siempre estamos en Sí. primaria y Me siempre hiciste estamos acordar, me discutiendo las hiciste mismas acordar al apóstol cosas. Pablo, ¿no? El apóstol Pablo, ¿no? Le decía, ¿no? Este, yo le quiero dar de comer carne y ustedes siguen con la leche. Es como que no podemos ujú, avanzar en el Sí. asunto, ¿no? Debiendo ser maestro, aún sois niños. Es claro. Claro, yo no lo quería decir directamente así para que no sonara como que era un masazo, pero que no era la idea. Pero la verdad es que es así. ¿Cuánto se resuelve y cuánto se entiende cuando comprendemos el desarrollo histórico de la fe y el desarrollo histórico de la iglesia, que es otro asunto que tal vez no nos da tiempo porque ya estamos excedidos largo la media hora, pero si entendemos que hay un solo pueblo y que este pueblo es el pueblo de Abraham y que es el mismo, y si tenemos una lectura pactual, lo que para nosotros hoy llega a ser algo común, que en otra época no lo fue, estoy Ujú, hablando concretamente de vos y de mí, Diego, no del pastor, ujú. digo, pero la comprensión de la Biblia, cuando se la comprende factualmente, cambia radicalmente, Sin duda. cambia el sentido de la escritura. cierto. A mí me ocurrió que cuando yo empecé dejar de leerlo en clave dispensacional y empezar a leerlo en clave pactual, que el primer libro me lo acercó un amigo que no era un presbiteriano, era Nehemías Coxe, un bautista reformado de siglos atrás, que hablaba de los pactos de la Biblia. Cuando yo lo empecé a leer y le vi la tremenda lógica de la comprensión pactual de la Biblia, dije, Exactamente. pero no digo que me sentí un inconverso, pero casi. Digo, Pegó en pero el palo. dije, pero que no sé nada, sigo sin saber nada, pero creo que Sí, por sí. ahora entendí cómo se tiene que leer. Pero digo, Sí. es increíble, ¿no? Y eso es muy importante. Bueno, yo soy siempre el cortamambo acá. No, bueno, Se acabó el sí, tiempo. estaba Se acabó el entretenidísimo tiempo. hasta que Pedro pone el fin. ¿Qué va a hacer? Es así. Sí, sí,
Bueno, Ha sido bueno, un privilegio enorme. Esta es la primera. Seguramente, en la gracia de Dios, no va a ser la única vez que tengamos al pastor Steve Payson con nosotros en el Fogón Reformado. Así que No, cerramos. aunque ya digo que Steve no es el único pastor en la iglesia de Salvos por Gracia, ¿verdad, Steve? ¿en qué sentido? Ancianos en la iglesia de Salvos por Gracia. Sí, sí, hay ancianos, sí, Ajá. que están, y hay un hombre que está, bueno, estamos entrenándole para ser pastor futuro Ujú. uruguayo, Bueno, Matías Blanco, Bueno, así a que ese señor, a Matías Blanco, ya lo digo acá públicamente, también lo vamos a estar llamando en algún momento, ¿cómo no? para que no se ande escondiendo y de repente pueda aportarnos algo. Le mando un saludo a Matías también, que es un hermano bien, encomiable. bien. Bueno, Bueno, Steve, muchísimas bueno, gracias por haber no, a estado. ustedes. Y Eh, estoy tan agradecido por la obra que ustedes están haciendo en el Fogón Reformado, Fogón. perdón. Sí, Fogón Estoy, no, no. Reformado. La pasamos muy bien y la verdad que fue un placer tenerte acá. Y bueno, Pedro, nos vemos la próxima, ¿te parece? Para empezar con el capítulo 2. Con el capítulo 2, Ya la gente Santísima no va a Trinidad. tener, sí, la gente no va a tener La el Santísima privilegio Trinidad, de. mira qué tema. Uh, Me hubiera gustado que se quedara este porque me faltó que sería de ya auxilio. la gente no va a Yo tener quería meter Dale, un dale, bocadillo de salida, quería meter un dale. bocadillo de salida. Es conocido en el ámbito de los estudiosos de historia del Uruguay que una de las influencias más importantes del plano intelectual de Artigas, nuestro prócer, fue Thomas Paine, ¿no? Y él Ujú. leía el sentido común, una traducción que había traído Félix de Azara, un sabio español, porque Artigas no hablaba inglés. Y entonces era muy común que él leía el sentido común de Thomas Paine y lo inspiró mucho para la institución del año 3 y todo lo relevante a nuestro país. Así que nosotros tenemos nosotros somos los Artigas y tenemos nuestro propio Thomas Paine, le tenemos Toma, que echar mano un poco más seguido. bueno, Bendiciones, abrazos, hermanos. amados, Bueno, bendiciones. muchas bendiciones. Chau, chau. Hasta acá el fuego reformado. Nos vemos.